Bienvenidos a Hablemos con Calma, el podcast, conducido por Ana Josefa Blanco, directora ejecutiva de Calma. En cada episodio descubrirás historias inspiradoras y temas que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Hablemos con Calma. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a este programa especial de Calma, Hablemos con Calma, el podcast, en su primera edición y en el cual vamos a tener como propósito hablar sobre lactancia materna y hacer un recorrido histórico de toda la importancia de la práctica de la lactancia materna a través del tiempo. El objetivo prácticamente de este podcast, ¿verdad? Como lo mencioné en su primera edición, es compartir y conversar y conocer aspectos históricos, ¿verdad? De la práctica de la lactancia materna y en las diferentes ediciones que Calma va a tener en su programación, que se va a hacer acompañar de especialistas en el área de la salud, en el área de la nutrición, en el área del desarrollo y seguridad alimentaria nutricional. En esta ocasión nos acompaña el amigo, ¿verdad? El compañero de trabajo de gran trayectoria a nivel nacional y un conocedor de la lactancia materna en El Salvador, el doctor Salvador Alejandro Molina, con mucho cariño, Chambita. Así le decimos porque lo queremos mucho, ha trabajado con nosotros en la institución y además de eso es un promotor voluntario de la lactancia materna y un miembro de nuestra junta directiva de Calma. Bienvenido, doctor Molina. Gracias, licenciada, por darnos esta oportunidad de hablar con calma sobre esta práctica tan antigua y significativa para la historia humana. Así es que vamos a disfrutar mucho de tener esta conversación para usted y todos los que nos escuchan. Bueno, y alguien diría, bueno, ¿y por qué hablar tanto de la lactancia materna? La lactancia materna, vamos a ver en esta conversación con nuestro amigo, el doctor Salvador Molina, todos, ¿verdad? Todos esos aspectos cruciales que la lactancia materna ha atravesado a través de la historia. Entonces, una pregunta inicial que le tengo a Salvador es, ¿cómo se veía la lactancia materna en las épocas antiguas? ¿Cómo las mujeres practicaban la lactancia materna en el caso de los griegos, en el caso de los romanos, en el caso de los egipcios y en el caso, por ejemplo, de otras culturas? Muy interesante este nuevo abordaje que vamos a tener a través de la historia en el sentido de por qué la historia debe de tocar la lactancia materna. Y es porque retoma muchos factores, tanto biológicos de esos periodos, pero también como factores culturales. Entonces vamos a tocar un poquito de ambas. Iniciaremos con lo biológico, ¿verdad? Fíjese que para los egipcios, para Roma, para los griegos, para los hindúes, para Babilonia, para todos estos grandes imperios, ya consideraban que la lactancia materna o que la leche humana era un elemento importante para la salud de los niños. E inclusive estaba dictaminado de que ellos tenían que ser amamantados entre 2 hasta 4 años, o sea que ya ellos ya tenían la concepción de lo que modernamente se vino a identificar posteriormente. Entonces, tanto así que en el papiro de Ebers de los egipcios ya se tomaban algunos elementos importantes, por ejemplo, el cuidado de los bebés. Ahí se podía observar las posturas del amamantamiento para las mujeres. Se hablaba de algunas enfermedades ya relacionadas con la lactancia, hablaban un poco de la mortalidad infantil y algunos criterios para determinar la calidad de la leche. O sea que desde la historia se han venido generando muchos elementos biológicos importantes que van a ser retomados posteriormente a través de la ciencia y que van a ayudar muchísimo más a los niños, ¿verdad? Hay un elemento que me llamó mucho la atención y es ver a la diosa Isis amamantando a Horus, ¿verdad? Roma también tiene elementos que tienen relación con la lactancia materna, principalmente Sorano de Éfeso, que es el padre de la pericultura, que habla acerca de algunos elementos de que la lactancia materna también tiene que ser por lo menos arriba de los 2 años, ¿verdad?
Y los griegos consideraban ya que la leche materna procedía de la sangre, ¿verdad? Que era una cocción de la sangre, decían ellos. Y es bien interesante cómo también, a pesar de que algunas literaturas mencionaban de que habían algunas madres que amamantaban a los niños, era bien importante para ellos que las madres amamantasen a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, son elementos sumamente fundamentales que tienen que verse. Y allí Salvador nos menciona cosas muy fundamentales, por ejemplo, que desde esas épocas existía la preocupación de la alimentación al seno materno y cómo la alimentación al seno materno se consideraba un símbolo de estatus, ¿verdad? Porque se veía también en esas épocas, ¿verdad? Y uno lo ve, por ejemplo, en algunos tratados griegos, por ejemplo, la importancia que se le daba a esa leche humana. Y cuando usted menciona que ya los griegos mencionaban que era la pura sangre, en nuestra época, en nuestra actualidad, algo bien importante que nosotros decimos es la leche humana es la sangre de la mamá, ¿verdad? Y que tiene todos los nutrientes. Entonces, ¿cómo esas comunidades atesoraban la lactancia materna en la parte biológica y en la parte también sociocultural? Por eso es importante el identificar cómo podríamos decir, la historia ha venido retomando esta práctica tan importante de la lactancia materna. Y como usted lo mencionaba, ya vimos cómo se visualizaba en todos estos grandes imperios y en estas grandes civilizaciones, de la parte biológica, que sí era un elemento importante, pero también, como usted lo menciona, hay elementos culturales que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, Esparta tenía la obligación de que la esposa del rey tenía que amamantar a sus hijos. E incluso, o sea, el segundo hijo del rey Temistes, él tuvo que ascender a la corona siendo el segundo, porque él había sido amamantado principalmente por su madre. En cambio, el mayor de ellos no, él había sido amamantado por otra persona. Entonces, por eso es que él se le generó rey. Entonces, hay un elemento que va también relacionado con la lactancia materna, que es todo este factor cultural, y que este factor cultural va a venir a influir también en el futuro, a través inclusive de los tiempos actuales, ¿verdad? Es importante cómo los griegos también lo miraban desde una postura divina, ¿verdad? Y ahí podemos ver, digamos, algunas anécdotas como la de Heracles o Hércules, que fue amamantado por Hera, a pesar de que era un hijo ilegítimo de Zeus, que era el padre de todos los dioses, y que él la muerde y que la leche se esparce y genera la Vía Láctea, ¿verdad? Pero también hay algunas figuras en donde Afrodita también amamanta a Eros, ¿verdad? Y hay algo bien importante relacionado con los griegos, de que la lactancia materna para ellos no solamente era ese factor biológico que le daba protección a los niños, sino que transmitía cultura, transmitía las características propias de la sociedad e inclusive algunos elementos éticos, y eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? Y hay otro punto importante que se retoma en los griegos y que desde ya lo va mencionando, que es ese vínculo que genera la lactancia materna entre la madre y el hijo. Por eso era bien importante para ellos de que los niños fueran amamantados, ¿verdad? Porque generaban ese vínculo. Además de que ya se preocupaban por la producción de la leche, y para eso utilizaban algunos artefactos como las galactitas, que eran unas piedras de la leche que se los colocaban las madres para producir mayor cantidad de leche. Y aquí se va generando ya también un concepto bien importante, y es el amamantamiento de otras personas que no eran las madres, ¿verdad? E inclusive habían algunas divinidades como las ninfas que amamantaban no solamente a los dioses, sino que también amamantaban a los humanos, ¿verdad? El dios Apolo fue amamantado por una de estas ninfas como nodriza. Bien importante, ¿verdad? Imagínense todo lo que estamos aprendiendo de la historia de la lactancia materna y por qué la lactancia materna es tan trascendental, por qué la lactancia materna en la actualidad se considera el estándar de oro, ¿verdad? Por todos los atributos que tiene. Y también me quería referir un poco en esa parte, por ejemplo, cultural, hasta la manera como amamantaban, Salvador, que a veces variaba de cultura en cultura,
¿verdad? Por ejemplo, no me acuerdo si leí que los persas, por ejemplo, las mujeres se inclinaban para darle el pecho a los niños. No los acunaban, ¿verdad?, como normalmente nosotros los hacemos. Sin embargo, todas esas prácticas de una u otra manera contribuían a la alimentación del lactante de aquella época. Algo bien importante también, dijéramos, de la cultura y de la historia también, que en los libros de la Biblia se habla también del poder de la lactancia materna, cuando en uno de los versículos se dice, dichosos los pechos que los amamantaron. Entonces esa tiene una enorme connotación espiritual y cultural, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que usted nos ha mencionado también, con la parte de esa conexión y cómo realmente cuando usted menciona, bueno, el rey tuvo que ser rey porque fue amamantado, ¿qué atributos en ese entonces se le consideraba a la leche humana? De sabiduría, de inteligencia, de desarrollo emocional. Hay muchos aspectos que nosotros como familias y como población tenemos que conocer más y ahondar más sobre esta práctica tan importante como es la lactancia materna. Y también ahí venía, Salvador, un tema también de que se utilizaban otras figuras maternas, como usted decía, como eran las nodrizas, ¿verdad? Que las nodrizas también tenían un papel importante, tenían un prestigio dentro de la sociedad, pero también habían otras cosas que no eran buenas, ¿verdad? Porque dejaban a sus niños, ¿verdad? Que ellas no podían amamantar, ¿verdad? Muy interesante esto de las nodrizas, y como usted lo mencionaba, la relacionado con los versículos bíblicos, ¿verdad? Y me recuerdo el Éxodo 2, 7, 9. Imagínense el siglo 18 antes de Cristo, ¿verdad? Donde dice, ¿quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que cuide este niño? Ve, le contestó la hija del faraón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde hace tantos tiempos, si bien es cierto, a veces habían ciertas cuestiones culturales y ciertas afecciones de la madre que le impedían amamantar, pero para ella siempre la leche materna era de suma importancia para ellos. Entonces, a través de la historia sí ha jugado un papel preponderante las nodrizas, ¿verdad? Tanto así que el Código de Hammurabi, en el año de 1800, ya tomaba algunos elementos de regulación sobre ellas, ¿verdad? Sobre cómo ellas deberían de actuar, y principalmente era una forma de ganar recursos, inclusive para las mujeres, ¿verdad? Egipto tiene entre sus elementos importantes es que la lactancia materna era una práctica fundamental para ellos, era un honor. E inclusive, aunque no fuese la madre, inclusive fuese, digamos, una nodriza, era un honor de que ellas brindasen su pecho y brindasen su leche a los niños, ¿verdad? Y tanto que los faraones se encargaban de elegirlas a ellas, ver sus características y ver cómo en alguna medida ellas podían contribuir y llegaban a ocupar inclusive cargos importantes dentro de, lo podríamos decir, del reinado, ¿verdad? Para Roma fue bien importante las nodrizas, ya que allí generalmente las madres, principalmente las de estatus, o las que podían tener, digamos, fuentes de financiamiento, generaban, digamos, algunos elementos para poder contratar, digamos, a nodrizas, y tenían ciertos códigos en donde hablaban, por ejemplo, que eran jóvenes entre 25 y 35 años, que tenían que tener apacibilidad, que venían de venir de buenas familias, que tenían que ser cariñosas. Entonces, como usted mencionaba, algunas de estas mujeres tenían que dejar a sus propios hijos, y como ganaban, el dinero no se lo daban a la mujer, sino que se lo daban a los hombres, porque ellos se miraban en alguna medida como afectados principalmente por la ausencia de la mujer, y también por lo que podría, digamos, en un determinado momento generarles a ellas, digamos, el acto de amamantar. Así es que es bien importante cómo las nodrizas jugaron un papel en la historia. Sí, y algo bien importante también con lo que decía Salvador es en toda esta historia, todo este recorrido tan lindo, ¿verdad?, que nos hace cada vez en una entidad como Calma, que tiene más de 44 años de trabajar en El Salvador, seguir fomentando la práctica de la lactancia materna, ¿verdad? Cómo desde esa época, por ejemplo, ya existía preocupación, por ejemplo, de los niños que quedaban desamparados,
¿verdad? De los niños, por ejemplo, cuyas familias durante las guerras que tenían quedaban abandonados, ¿verdad? Entonces eso dio origen, ¿verdad?, a otro tipo de protección que existía dentro de esas comunidades para garantizar también el salud y bienestar de esos niños. Entonces eso nos llama de que, por ejemplo, dijeron, hay tanto que hablar de esta historia de la lactancia materna, de las preocupaciones que existían cuando las mamás no podían dar pecho, como nos decía el doctor Molina, de algunas afecciones, ¿verdad?, que ya existían, y de algunos códigos y manuales que ya regulaban. Y lo importante de lo que usted dice también, doctor Salvador Molina, es el tema de que eso desde el principio se estimulaba a que la duración de la lactancia materna debería de ser hasta casi más de 3 años, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, como que esto nos va a dar lugar también para seguir hablando más de esto, porque hay mucho aprendizaje. Entonces, ya, por ejemplo, en la Edad Media y en la Edad Moderna, habrán avances, ¿verdad? Habrán otros códigos, algunos manuales donde se fortalezca, por ejemplo, la práctica de la lactancia materna. La práctica de la lactancia materna, ya con el advenimiento del siglo I, por ejemplo, donde empezaron ya los primeros cristianos, hay un elemento importante que al leer, digamos, en la literatura, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y es que para los primeros cristianos el niño ya era importante y ya él tenía un alma que había que en alguna medida cuidar, ¿verdad? Porque era un alma inmortal. Entonces, inclusive en Florencia se empezó lo que era la advocación de la Virgen de la Leche. Entonces, esa imagen, quieras o no, motivaba, digamos, en alguna medida, a promover la lactancia materna entre toda esa sociedad que se iba formando, que eran los primeros cristianos. En la Edad Media se volvió a considerar, digamos, las poblaciones, quizás un poco movido por todos estos elementos que hemos estado hablando, acerca de que la lactancia materna siempre iba a ser el mejor alimento para los niños, ¿verdad? Se promovía la lactancia materna principalmente brindado por las madres, aunque había en algunos lugares, como habíamos mencionado, Roma siempre continuaba lo que eran las nodrizas y el amamantamiento por otra persona, ¿verdad? Tanto así que en Europa llegaron ya en el Renacimiento a generarse, como usted mencionaba, algunos tratados relacionados más que con la lactancia materna, quizás como con el manejo y cómo debería de ser la situación de las nodrizas, ¿verdad? Y tenemos un padre de la medicina, un médico renacentista que se llama Francis Ambrosi Paré, ¿verdad? Que habló acerca de los senos y el pecho de las nodrizas, así se llamó el libro o el tratado de medicina que él escribió en Francia, ¿verdad? Y una matrona que era alumna de él, habló acerca de otro libro que se llamaba Consejos para la elección de una buena nodriza, ¿verdad? Entonces desde ahí ya se venían generando algunas regulaciones y esto se da por algunos elementos que se presentaron, como viéndolo desde la parte esa cultural, ¿verdad? Como las nodrizas eran en alguna medida madres que tenían cierto grado de pobreza y las nobles son las que no amamantaban, empezó a darse un fenómeno que la ciencia lo vino como a descubrir posteriormente, y era que las madres que eran nodrizas, que tenían escasos recursos, empezaron a tener espaciamiento de los nacimientos y empezó a haber menos tasa de natalidad en ese tipo de población. Sin embargo, las madres de las clases nobles, al no amamantar, tenían como embarazos un poco más seguidos, y eso vino a perjudicar también un poco la mortalidad materna, ¿verdad? Entonces son algunos elementos importantes que se toman en esos periodos. Sin embargo, al revisar, digamos, cuando uno se va entrando en la historia, por ejemplo, Rusia, algunos elementos de Estados Unidos mantenían siempre la práctica de la lactancia materna como una prioridad en la alimentación del recién nacido, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Bueno, aquí también es bien importante, por ejemplo, que dijéramos esos cambios
que se han ido dando también a través de las épocas. Y como también un acto tan natural como es la lactancia materna también ha tenido sus desafíos. Por ejemplo, en la industrialización, ¿cómo afecta, por ejemplo, en la industrialización, ya viniéndonos un poco más a las épocas, por ejemplo, más modernas, el tema de la lactancia materna versus la alimentación, por ejemplo, por otros medios artificiales? Y cómo de alguna manera todos esos cambios que se dan a nivel mundial, donde la mujer, por ejemplo, tiene que incorporarse a una fuerza laboral para acompañar también la parte económica de la familia, tiene que salir a trabajar fuera del hogar. ¿Cómo esa parte también, dijéramos, ha afectado también las prácticas de la lactancia materna? Que si bien es cierto, siempre han habido desafíos, pero la mayoría de la población daba de mamar, al menos, por ejemplo, creo yo, en los países de América y en El Salvador incluyendo. Es correcto. La revolución industrial vino a hacer un cambio sustancial en la práctica de la lactancia materna. El ingreso masivo de las mujeres a la actividad laboral de la industria que se presentaba empezó a hacer un cambio bastante radical, ¿verdad? Y se dieron algunos fenómenos importantes en ese periodo de la industrialización, en donde se empezaron a hacer la introducción de lo que serían los sucedáneos de la leche materna, ¿verdad? Empezando, digamos, un poco con la manipulación de algunas fórmulas infantiles, pero posteriormente a completar todas esas nuevas formas de alimentar a los bebés para tratar de solventar la situación de que las mujeres abandonaban su hogar para poder ir a generar, digamos, su actividad laboral, ¿verdad? Lo vemos ese elemento importante de la cultura, ¿verdad? Cómo una necesidad vino en un determinado momento a perjudicar esa situación de lo que es el amamantamiento. Pero hubieron otros elementos también en la medida en que se vino generando los años, ¿verdad? En donde la ciencia empezó en alguna medida a buscar nuevas formas de, podríamos decir, de generar sucedáneos de la leche materna. Y eso nos llevó a ver, digamos, a los sucedáneos como un fenómeno moderno, como que era algo que las madres tenían que tomar, porque partía de una investigación científica. Entonces podríamos decir de que la ciencia nos estaba diciendo de que habían otras formas de los que los podían alimentar a los bebés. Por lo tanto, los sucedáneos era algo que era óptimo para las madres y que era algo seguro, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver de que en alguna medida la ciencia también había sido en esos momentos de prueba y error, ¿verdad? Y cómo posteriormente todo eso que se mencionaba en esas épocas ha venido a cambiar ya actualmente. Entonces, quieras o no, vino a hacer un cambio en la alimentación de los niños, pero también a generarse, digamos, algunas situaciones como, por ejemplo, la presencia de algunas enfermedades que podían ser transmitidas, como la sífilis, por ejemplo. Vino a generar también, digamos, el decaimiento de las nodrizas, por una parte. Pero también hay algo que me llamó mucho la atención de esta época en la historia, que si bien es cierto, cayeron las nodrizas, pero en algunos lugares como en Boston, Suecia, Francia, todavía los hospitales, por ejemplo, el nacimiento de los hospitales tenían nodrizas que amamantaban a los niños, lo que daba ahora, digamos, como una parte de la semilla de lo que iban a hacer posteriormente los bancos de leche humana, con lo que Calma hemos trabajado pues aquí en nuestro país, ¿verdad? Y que ha sido un elemento importante y sustancial para la supervivencia de nuestros neonatos, ¿verdad? Los recién nacidos más vulnerables. Entonces ha sido como un elemento sí sustancial que vino a darle otro enfoque, otra visión, quieras o no también, a la leche humana. Y ahí también eso muy importante realmente lo que nos está hablando Salvador, por el tema también el impacto que han tenido los bancos de leche humana a nivel mundial. Y donde Brasil, ¿verdad?, ha tenido un gran liderazgo, ¿verdad?, en relación con esto, fortaleciendo capacidades prácticamente de muchos países a nivel mundial, y donde nuestro país también es beneficiado, ¿verdad?, por toda esa cooperación técnica de Brasil, ¿verdad?, y que nuestra entidad, como usted dice, también ha apoyado
todos esos esfuerzos que se han hecho a nivel nacional y que seguimos comprometidos con ese tema. Aquí también algo bien importante es, dijéramos, que esta época de la industrialización genera otro tipo también de consecuencias en los niños, ¿verdad? Lo que se refiere más mortalidad infantil, lo que usted mencionaba de las enfermedades infecciosas, y eso da origen, ¿verdad? Posteriormente a diferentes luchas. Y en ese sentido, por ejemplo, dijéramos, ya hablando, por ejemplo, siglo XX y siglo XXI, ¿qué ha cambiado en la lactancia materna? ¿Qué luchas, por ejemplo, han caracterizado a diferentes entidades a nivel mundial para que se le dé el valor, ¿verdad? Valor de vida a la práctica de la lactancia materna? Hay dos elementos importantes que se va generando en la historia, principalmente aquí en el siglo XX, ¿verdad? Y es todo lo que habíamos hablado acerca de que se vendía los sucedáneos como un alimento óptimo. Entonces, eso vino a generar, digamos, el aprovechamiento de algunas industrias para generar dinero a través de la comercialización de los mismos. Y como usted lo mencionó, el hecho de ir disminuyendo grandemente la práctica ancestral, como hemos visto, y tan importante del amamantamiento, genera un aumento en la mortalidad infantil. Lastimosamente, en la ciencia se tardó, creo yo, mucho tiempo en tratar de determinar eso y en tratar de relacionarlo principalmente con los sucedáneos, que es algo bien importante que actualmente sí ya se está visualizando. Y es gracias en alguna medida a algunas instituciones que se formaron en esos entonces, como fue la Liga de la Leche Internacional allá por 1956 en Estados Unidos, ¿verdad? Fundada por mujeres inspiradas por su propia experiencia de maternidad, que luego creció hasta convertirse en una organización mundial, ¿verdad? Y poder ya tener la presencia en casi 80 países. Entonces, pero también surge la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, INFAN, en 1979, tras una reunión organizada por las instituciones como es la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en respuesta a esa creciente preocupación por las prácticas comerciales, ¿verdad? Y creo que estas instituciones han venido a dar como un elemento de empuje para poner en evidencia de que muchas veces lo que se estaba presentando a la población no era lo correcto. Pero también tenemos pues a nuestra institución, ¿verdad? 44 sí, años ya de estar trabajando en nuestro país por promover la lactancia materna, por ayudar a nuestras madres a generar una buena práctica de la lactancia materna, a superar las dificultades que éstas puedan tener, pero al mismo tiempo también para todos aquellos procesos importantes relacionados con las políticas públicas, relacionados también con el advenimiento de leyes, relacionados, ya habíamos mencionado, con algunos elementos protectores de ver a la lactancia materna como un elemento importante para salvaguardar la vida de los niños más vulnerables, como son la conformación de los bancos de leche humana, como usted lo mencionó, Alicia. Entonces, yo creo que sí, la institución ha venido dando un acompañamiento y ha venido haciendo historia en nuestro país, ¿verdad? Apoyando y apoyándose de varias instituciones, incluyendo las gubernamentales como también las internacionales, siendo una de ellas UNICEF, Organización Panamericana de la Salud, entre otras, ¿verdad? Sí, no, y la realidad que nosotros reiteramos, ¿verdad? Y Salvador, como nuestro miembro de la Junta Directiva, reiteramos el compromiso del Centro de Apoyo de Lactancia Materna en sus 44 años de trabajo en El Salvador para continuar promoviendo la lactancia materna y acompañando las políticas públicas establecidas en nuestro país. Y también se habla de que hoy en la actualidad, de que también hay muchas como desafíos todavía que enfrenta la lactancia materna, cuando vemos, por ejemplo, que las licencias de maternidad tienen un impacto importante en la duración de la lactancia materna.
a algunas políticas que no favorecen la lactancia materna en el lugar de trabajo, y ya usted mencionaba lo que es el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, que cada vez se hace más necesario que lo conozcamos todos, no solamente los profesionales de la salud, sino que también el público en general que hace uso, ¿verdad? O de fórmulas infantiles por desinformación, a veces, ¿verdad? Sucede esto. Sí, y es interesante cómo Calma ha venido trabajando y abordando estas temáticas y tratando de poner evidencias y al mismo tiempo también de ir generando esas políticas tan necesarias que hacen falta, ¿verdad? Tratar de brindarle la oportunidad a la madre para que pueda sostener la lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses, cuando en otros países inclusive llega hasta 1 año más, digamos, sí, la licencia por maternidad, porque consideran de que el recién nacido es un elemento bien importante para la sociedad, ¿verdad? Me llama mucho también la atención cómo Calma, a través de que es miembro de IFAN, trabaja, digamos, indicadores importantes que ayudan en un determinado momento a determinar cuáles son aquellas brechas que tiene nuestro país para poder ser abordadas, y hay algunos elementos que se deben de considerar actualmente, ¿verdad? Principalmente como por ejemplo la lactancia en emergencias, sí, cómo la institución puede ir, digamos, apoyando, o ha venido, digamos, apoyando, principalmente cuando hemos tenido, por ejemplo, unas pandemias como, sí, como la del COVID, ¿verdad? Y la otra cosa también, todos aquellos, dijéramos, desafíos que enfrenta la lactancia materna, y en la cual, por ejemplo, se ha analizado también ya por expertos internacionales el efecto que tiene, por ejemplo, dijéramos, dar pecho en la economía, por ejemplo, del hogar, en la economía familiar, en la economía de un Estado, el efecto que tiene leyes que protejan la lactancia materna. Y afortunadamente en El Salvador ha dado pasos importantes, ¿verdad, doctor Molina?, en relación con nuevas legislaciones que se han reforzado para proteger la lactancia materna. Es correcto, o sea, Calma ha venido acompañando todas esas iniciativas desde diferentes, podríamos decir, mecanismos, ¿verdad? Hay una cosa que me encanta, es que se ha venido trabajando muy de cerca de la población, o sea, con las madres, apoyándoles en las dificultades que se encuentran, por ejemplo, en la aplicación de la legislación, apoyando a las madres en el conocimiento para salvaguardar cualquier dificultades que ella va generando, digamos, en el proceso del amamantamiento, y también apoyando en alguna medida a muchas instancias gubernamentales y no gubernamentales al ir desarrollando estrategias que permitan llevar no solamente el conocimiento, sino que llevar esta práctica a lo que verdaderamente la historia nos ha demostrado que es algo fundamental, que es que brindar el seno materno es un elemento importante para la vida de los niños y también para la vida de la mujer, y como usted lo mencionaba, para la vida de la economía, inclusive de los países, al mejorar las condiciones de la disminución de morbilidades y mortalidad que afectan tanto la economía de los hospitales y por ende la de los países, ¿verdad? Y también el impacto de la lactancia materna en la huella de carbono, ¿verdad? También todos los ahorros que significa eso. Ya para ir finalizando, doctor Molina, en esta conversación tan importante que hemos tenido, si tiene algunos consejos, ¿verdad?, que darle a las mamás y a las familias que quieren dar pecho, ¿verdad?, o que ahorita están en la decisión que si da pecho o no da pecho. Para una entidad como Calma, lo importante es promover la lactancia materna. Si tiene algunos consejos finales para las mamás. La historia ha demostrado, y en la conversación lo hemos colocado en evidencia, de que la leche materna es lo principal para los niños. O sea, no duden en amamantar a sus hijos. Cualquier dificultad que se tengan, no duden de llamar a la institución o buscar ayuda para que pueda solventar, digamos, cualquier situación que se pueda presentar que pueda obstaculizar la lactancia materna. Ya vimos a través de la historia también de que el uso del biberón no es como se mencionó durante un tiempo, sino que puede generar algunas situaciones que pueden perjudicar también la salud de los niños.
La lactancia materna sigue siendo el estándar de oro para la alimentación de nuestros recién nacidos. Y otro elemento importante es, si ustedes dan a mamar a sus hijos, van a producir abundante leche y también esa leche puede ser donada para salvaguardar la vida de nuestros recién nacidos en los bancos de leche humana. Bueno, tanto que hemos hablado, ¿verdad?, que nos quedamos cortos y motivados para seguir abordando este tema, que es un tema realmente súper importante en políticas de salud pública. Queremos agradecer, ¿verdad?, al doctor Salvador Molina, ¿verdad?, es compañero de trabajo, miembro de la Junta Directiva de Calma y un promotor activo de la lactancia materna, como ustedes lo han escuchado, ¿verdad?, el hablar y hacer ese recorrido histórico de lo que significa la lactancia materna. Nos quedamos, ¿verdad?, con el compromiso de seguir tratando estos temas, y a las mamás y a la familia les decimos que la lactancia materna, como Calma lo mencionó hace muchos años, es un regalo para toda la vida, porque eso tiene mucho que ver con el desarrollo, el nivel cognitivo, la nutrición y la seguridad alimentaria de los niños y niñas, ¿verdad? Le agradecemos al doctor Molina, y si tiene algunas palabras finales, ¿verdad? Hablar con calma en este podcast ha sido un elemento importante que nos ayuda a ver que la historia de la lactancia materna es importante desde la parte biológica y cultural y que debemos de defenderla siempre. Bueno, mi nombre es Ana Josefa Blanco Noyola, soy la directora del Centro de Apoyo de Lactancia Materna desde hace 36 años y quiero decir que mi aprendizaje en lactancia en esta institución ha sido pues mi práctica de vida, ¿verdad? Esta institución me ha formado y mi compromiso es seguir divulgando, ¿verdad?, y promocionando la lactancia materna. Gracias por acompañarnos a este primer episodio de nuestro programa Hablemos con Calma, el podcast. Muchísimas gracias y esperamos que se suscriban, ¿verdad?, a los próximos programas que les iremos anunciando. Muchas gracias. Esto ha sido Hablemos con Calma, el podcast. Gracias por acompañarnos en este espacio lleno de información, consejos y las voces de expertos. Juntos caminaremos hacia una vida más saludable y llena de calma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Nos escuchamos en la próxima entrega de Hablemos con Calma, el podcast.